Muy buenas tardes con todos. Les saluda el pastor Jorge Delgado. Hoy tengo la felicidad, la dicha, el gozo y el placer en el Señor Jesucristo de presentar esta prédica de hoy. Muchísimas gracias, Carolina, por sus palabras intercediendo por esta prédica, por su oración y por el mensaje antes de llevarles este mensaje que el Señor ha querido que les lleve el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Delgado. Soy pastor del ministerio Abba Padre por voluntad y gracia del Señor Jesucristo y vivo en Estados Unidos, en un estado que se llama Minnesota. Ahorita Minnesota es muy conocido por el clima frío, pero hoy estamos entrando en calor, así que muy agradecido con el Señor por eso. Y hablando de calor, les quiero hacer esta presentación que se llama el cruce o cruzando el Jordán. Hay una cosa interesante aquí hablando de calor. Si todos estuviéramos con calor y miráramos este río y estuviéramos cerca de él, creo que a todos nos gustaría entrar en ese río, bañarnos en ese río y cruzar ese río. Y ¿por qué no? Subirnos en una boya, como le decimos en Ecuador, y flotar río abajo. Es interesante que el nombre de este río, Jordán, viene de la palabra en su raíz que significa yarrad, yarrad. Y yarrad significa que va río abajo, que va flotando hacia abajo, que fluye y fluye todo lo que está en este río. Este río es de mucha importancia también geográfica y no solamente bíblicamente, pero es un río que, al menos en el pasado, bíblicamente, alimentaba muchos cultivos. Aún lo hace todavía y de esos cultivos salen muchos frutos. Estaba leyendo el otro día un artículo reciente en el internet acerca de este río y hay turistas que van todavía a este río y mojan sus pies ahí para eh, sentir lo que sintió el Señor Jesucristo cuando fue bautizado en este río. Pero la realidad es otra. Muchos de los artículos de este río dicen que este río se está secando, como todo en el mundo. Es un río que está altamente contaminado, lamentablemente, y es un río nuevamente que no tiene tanta agua como tenía antes. Pero si yo le hago la pregunta a usted como creyente, cuando usted ve este río, ¿qué es lo que ve? Y algunos de ustedes podrán decirme, "Huevo, veo paz, veo tranquilidad, veo que esas aguas fluyen y quisiera meterme en ese río con ese sol que está atrás". La verdad es que muchos de los creyentes, y vamos a hablar de esto en una historia muy relevante y muy interesante y muy corta para que todos lo entiendan y no hacer de esta prédica algo tan largo, es que muchos de los creyentes, después que salen del desierto, perdón, de Egipto, tienen que pasar por el desierto y luego del desierto tenemos que cruzar este río. Pero muchos no se atreven a cruzar este río. Este río está ahí, el río fluye, el río es un agua calma, es una agua que da mucho fruto, pero muchas de las personas no se atreven a hacerlo. Simplemente porque no se atreven a aceptar el disfrutar el amor infinito del Señor que no pide absolutamente nada, como lo dijo Carolina hace un momento. Así que empecemos con esta prédica y crucemos el Jordán hacia la tierra prometida. Porque hay una tierra prometida y la tierra prometida empieza aquí, antes de llegar al cielo, donde está nuestro Padre y donde es nuestro destino final y nuestra meta a la cual debemos todos esforzarnos para llegar. Esforzarnos solamente recibiendo el amor del Señor. Antes de continuar con esta prédica, quiero aclarar algo. Quiero que ustedes lean este versículo en Romanos 6:14 y lo entiendan y sepan
que todos vivimos en libertad por la gracia del Señor. Y hay muchos que no se atreven a disfrutar esa gracia y esa libertad con responsabilidad. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero en Romanos 6:14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Esto es lo que nos separa a las personas que aún siguen en el desierto, que han salido de Egipto, pero no quieren pasar este río. Es esa libertad y ese gozo y esa autoridad en el Señor de poder pasarnos este río y de poder gozarnos en realidad en el amor del Señor. Mucha gente rechaza este amor. Mucha gente piensa que es indigna y que no es merecedora de meterse en este río porque tiene demasiadas ocupaciones y no quiere cruzarlo. Tengo que hacer algo para poder ganarme ese amor. Tengo que hacer algo para poder flotar en esa boya. Tengo que hacer algo para poder disfrutar de fluir en ese río. Y la verdad es que lo que único que usted tiene que hacer, tanto usted como yo, es nada más creer en el amor del Señor y meternos en este río, fluir en esas aguas y pasarlo a una división, vamos a verla más adelante, en donde empiezan todos los muros a caer y todas las bendiciones del Señor empiezan a aparecer con rasgos infinitos, señales, milagros y todo lo que usted en su corazón lo tiene, pero más importante, lo que el Señor tiene guardado para usted. Entonces, con eso, por favor, quiero que estemos conscientes de que tenemos esa libertad por esa gracia del Señor. Y por favor, no nos cohibamos de vivir y de absorber y de no rechazar ese amor en el lugar en el que estamos, tal y como somos. Si ustedes pusieron atención en la letra de la alabanza, exactamente dice eso. Me amas tal y en donde estoy, como soy. No tiene que hacer nada más, tiene que solamente aceptar ese amor. Ahora, para empezar esa liberación, para empezar ese cruce, todo empieza con un clamor y una promesa. Y vamos a ver qué interesante es esto, porque va también no solamente a empezar con un clamor, pero va también a acabar con un clamor este cruce de este río tan importante, que es la división, el pasar del desierto a las promesas que tiene el Señor para la gente que cree en Él. Ahora, aquí hay una cosa interesante, porque esto dice que empieza con un clamor y una promesa. Aquí hay una sociedad entre el humano, nosotros, y el Señor. Nosotros somos los que clamamos y Él es el quien va a cumplir la promesa, la va a cumplir y lo vamos a ver un poco más adelante. En mi caso, yo creo que ese clamor empezó de dos formas. Uno, cuando empecé a clamar, cuando ya no podía yo vivir más en el fango en donde yo vivía, en una adicción de la que nadie me podía sacar. No sabía cómo hacerlo, no podía detenerme, no tenía las herramientas. Pero lo más importante era que no encontraba nunca el amor que iba a quitarme toda esa adicción que yo tenía. Todo ese hoyo en la profundidad y en el lodo cenagoso donde estaba yo, solamente Él me podía sacar. Y un día, cuando ya no podía más, cuando no sabía más qué hacer, cuando sabía que todas las mentiras que había hecho yo, cuando sabía que todas las trampas, cuando sabía que todas las ilusiones, cuando sabía que todas las cosas que había hecho eran tan malas que me hacía daño a mí y hacía a las personas que estaban a mi lado, ese día clamé y le dije, Señor, sácame de aquí. Pero tal vez ese no fue el único clamor el que el Señor escuchó. Posiblemente había gente
aparte de mí clamando por mí. Tal vez fue mi esposa, tal vez fue mi hijo, mi familia, mi pastor de ahora. Todos clamaban por mí y yo clamé. Y ahí es donde empieza la promesa. Empieza una bendición y una salida grande, que es la salida de Egipto, el lugar donde muchos de nosotros estábamos atrapados. Ustedes van a ver aquí en este slide y van a ver a su mano derecha que algunos de los slides están enumerados y van a estar enumerados del 1 al 7. Y no quiero en ningún momento que usted piense que esto es religión y que tiene que hacer 7 cosas o 7 pasos o 7 etapas o 7 formas de verlo. Nada más lo puse por números para que sea fácil de entenderse y sea fácil de que ese mensaje pueda llegar. Eso es todo. Una de las cosas que queremos evitar en este ministerio, le dijo Ana Carolina al principio, es que no necesitamos entrar en un proceso de regulación, de legalismo y de religión para que el Señor nos salve. Él nos ha salvado por el amor que Él tiene y por la promesa que Él se hizo a sí mismo de crear un mundo, de tomar ese riesgo, que la humanidad le dé la vuelta, que la humanidad le dé la espalda, pero a pesar de todo eso, crearnos para darle la gloria y alabarlo al Señor y ser salvos y vivir eternamente con Él. La primera etapa, el número 1, en esta jornada que todos empezamos en un momento, va a ser la salida de Egipto. Y vamos a ver un poco más adelante el significado de ese nombre Egipto, pero cuando estamos clamando, yo lo que quiero que usted entienda, si usted está ahora en Egipto, o salió de Egipto y piensa que el Señor no lo escuchó antes o no lo escuchó ahora o nunca lo va a escuchar, quiero que lea pausadamente este versículo de Éxodos 3, versículo 7, donde dice, Luego el Señor dijo, esto pasa después que él escuchó el clamor de su pueblo estando en Egipto. Ciertamente he visto, él está viendo, nos ve, siente lo que pasa, mira lo que pasa. Él no está viviendo en un lugar donde él no mira el dolor que usted está sintiendo. Dice, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos, el clamor de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Está hablando del mundo y todas las cadenas que el enemigo tiene en este mundo para poder encadenarnos. A veces esas cadenas no parecen cadenas. Podemos hablar de lujuria, podemos hablar de alcoholismo, podemos hablar de fumar, podemos hablar de tantas cosas, de tantos ídolos que brillan ante nuestros ojos, pero en realidad son cadenas. Y dice aquí algo interesante. Dice, estoy al tanto de sus sufrimientos. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Escúcheme otra vez. He visto, he oído y estoy al tanto. Él sabe lo que está pasando. Cuando pasa y cuando Él escucha ese clamor, cuando usted está orando por otra persona o cuando usted clama al Señor pidiendo, Señor, ya no puedo más, sácame de aquí. Esa es la primera salida y ese es el momento donde sentimos ese amor que nos llena, ese amor que borra, ese amor que ya no condena y ese amor que reemplaza todas las cosas que estábamos haciendo antes. Hay un switch. En mi caso, así lo fue. En una noche se fue la adicción, se fue completamente, como encender una luz en un cuarto que estaba oscuro. Se fue completamente. Y ese día sentí el amor del Señor. Ese día lo hice.
ese día fue un día maravilloso. Pero aquí hay algo interesante. Usted me puede decir, bueno, el Señor vive en el cielo, en la eternidad, en el tercer cielo, y cómo es que Él está al tanto y cómo Él conoce de nuestros sufrimientos. Bueno, Él es Dios. Pero aquí hay algo interesante. Cuando yo estaba leyendo este versículo, el Señor me dice, ¿sabes por qué vi? ¿Sabes por qué oí? ¿Y sabes por qué estoy al tanto de esos sufrimientos? Porque yo me hice tal y como ustedes para poder experimentar y entender esos sufrimientos por donde ustedes pasan. Yo me hice carne y yo experimenté dolores, enfermedades, persecuciones, angustias, miedo, para saber qué es exactamente lo que ustedes sienten y morir por ustedes. Fíjese en estos versículos, Él nos promete que vamos a llegar después de pasar, después de salir de Egipto y pasar por ese desierto y pasar el río Jordán a una tierra que promete todo en abundancia, la tierra de leche y miel. Y algunos dicen, no, esa tierra no existe aquí, esa tierra es en el cielo. Sí, lo es, pero esas promesas empiezan aquí y empiezan a vivirse aquí y empiezan a tenerse aquí. Pero todo empieza con una promesa y Él es el que pone la promesa y nosotros el clamor. Hablábamos hace un momento de cómo Él siente todo eso. Y mire esta revelación interesante en el siguiente versículo, en el versículo 8 del mismo libro, del mismo capítulo, donde dice, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, en una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra, y puntos suspensivos, lo dejé así por una razón, pero antes de continuar con esos puntos suspensivos, mire la palabra que dice aquí, por eso he descendido. Se refiere a que Él mismo bajó a este mundo, se convirtió completamente en humano para entender y para rescatarnos y para sacarnos de todas esas cadenas en el mundo en el que vivimos y en el mundo en que vivíamos, de donde nos sacó. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, aquí va algo interesante. Dejé los puntos suspensivos aquí y dice la tierra, y voy a continuar leyendo el mismo versículo, y dice, ¿dónde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jabuseos? Toda la opresión, todos los gigantes, toda la corrupción, todo el odio, todo el miedo, toda la envidia, todo el poder demoníaco, en este mundo es donde Él cumple esa promesa. En este mundo, en esta actualidad, en este día, en este planeta, en este estado, en esa provincia, en esa ciudad, en esa casa, en ese cuerpo, es donde empieza hoy, después de salir de Egipto, esta promesa. Y esa promesa no la va a cambiar. Ahora, ¿por qué me llamó mucho esto, este versículo y por qué lo pone el Señor aquí? Es porque mucha gente no cree, estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de otra gente que ni siquiera sabe de estas promesas. Eso es la tristeza del mundo, de no entender y saber estas promesas, de que el éxito solamente se basa en una carrera profesional o en ganar un montón de dinero o montarse en un carro hermoso o tener lo que sea. La verdadera promesa y la verdadera esperanza de este mundo está dada por Él, pero muchos no la entienden. Pero incluso nosotros mismos
entre los cristianos a veces no entendemos esta promesa. Él dice que en este mundo, en esta tierra, hoy aquí, nos va a dar esa promesa de la tierra de leche y miel, en donde estamos en este momento parados y plantados, en el medio de todas estas pueblos que son enemigos del Señor, en todo el medio de eso. Mucha gente dice, no, en este mundo ya no hay nada que hacer, en este mundo está tan contaminado, está tan destruido, está tan corrupto, que yo lo que quiero es irme al cielo ya. Y es cierto, todos lo queremos y todos oramos y rogamos para que el Señor venga antes de estas cosas se sigan empeorando más. Todos lo queremos, todos, absolutamente todos. Escúcheme bien, no estoy diciendo que el desear estar con Él en la eternidad sea malo, para nada. Esa es la meta de todos nosotros. Lo que estoy diciendo es que muchos cristianos no están contentos aquí, no están contentos aquí. Y la promesa empieza aquí. Ahora, yo le digo lo siguiente a usted, y voy a citar un versículo de Lucas 16:10 donde dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si este planeta, esta tierra, esta casa que le dio a usted, esta familia, esta comunidad, es tan poquita y no se siente conforme y contento aquí en donde está, ¿cómo usted merece o merecemos esa gloria tan grande, infinita y eterna y esos regalos infinitos que nos esperan? Tenemos que estar gozosos con lo que tenemos a pesar de las circunstancias, porque Él es el que está en control de todo, para poder disfrutar más aún lo que nos espera más adelante. Eso es muy importante. Esa es la segunda parte. Ojo otra vez. En la primera salimos de Egipto. La segunda parte, Él hace esta promesa, desciende y nos promete todo el deseo de su corazón para nosotros, para tenernos en sus manos, rodeados por todo eso. Y estoy hablando, cuando ustedes hablan aquí de una tierra o cuando hablamos de una tierra de abundancia, estamos hablando de salud, estamos hablando de beneficios, estamos hablando de bienaventuranza, estamos hablando de finanzas incluso, estamos hablando de la familia, estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de muchas cosas. Pero ahí es donde viene un grupo de personas donde le va a decir a usted, no, 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 aquí no se puede gozar, aquí no hay chance para nada, aquí tienes que hacer esto y hacer el otro para que puedas gozar después. ¿Cómo podemos cortar un poder tan grande, una magnificencia tan importante y una promesa tan grande y hacerla humana cuando el Señor nos promete todo eso bajo su palabra? Un bienestar en un mundo donde no es bueno. Esa es la segunda parte. Ahora, primero salimos de Egipto clamando. En la segunda, Él desciende, nos escucha, siente, entiende y hace una promesa de que vamos a pasar y vamos a ser liberados. Y no liberados solamente quitados las cadenas, liberados y llevados a una tierra que tiene muchas promesas, la tierra de leche y miel. Pasamos entonces en nuestra tercera parte, en nuestra tercera jornada, por esas aguas que ha separado el Señor después de salir de Egipto. Salimos de ahí, nos bautizamos en esas aguas, sentimos el primer amor del Señor, estamos tan enamorados de Él, queremos evangelizar, queremos hacer muchas cosas por Él, entendemos quiénes éramos nosotros y entendemos quién es Él. Y lo que hace el Señor es maravilloso. Una vez que nosotros pasamos estas aguas por ese terreno seco, en medio de ese mar, en medio de este mundo, pasa algo maravilloso.
todos esos soldados y carruajes y el peso y la religión y la culpa, el odio, la envidia, la falta de perdón, queda todo sepultado en esas aguas, absolutamente todo, todo queda sepultado. No queda nada, no queda ni una arma, no queda ni una cadena, no queda ni un peso. Sale todo, todo queda sepultado. Y lo que tenemos que hacer es no mirar atrás y seguir caminando y seguir pasando. Pero aquí viene algo muy interesante, que muchos de nosotros no lo supimos, al menos yo no lo supe. Cuando pasamos estas aguas, vienen muchas pruebas. Y esa es la parte del desierto. Pero antes de llegar a ese desierto, festejamos con panderetas, festejamos con tambores, empezamos a tener una relación con el Señor, pero el Señor nos va a probar para enriquecer esa fe y saber si en realidad, ojo con esto, nosotros entendemos el amor del Señor, de creer en esas promesas cuando caminamos por ese desierto. Aquí quiero hacer una pausa y quiero que usted entienda qué significa la palabra Egipto. Egipto en sus raíces significa Midrayim, pero esa palabra tiene una palabra que tiene dos sentidos o está dividida en dos partes. Y una de esas partes de esa palabra, que es una palabra que representa también a Egipto, es Matzor, Matzor. Y lo interesante con esa palabra es que significa que estaba atado, asediado, confinado y restringido. Y todo eso queda absolutamente atrás. Y aquí es donde empezamos a vivir esa relación hermosa con el Señor. Muchos de nosotros aquí en esta etapa empezamos a tener nuestras primeras visiones, nuestros primeros sueños, algunas interpretaciones de la Biblia muy lindas. Y sobre todo, queremos empezar a contarles a los demás sobre mi travesía, su travesía, cómo pasó esto. Es aquí donde el Espíritu Santo entra, exactamente igual como lo hizo el Señor. Él pasó por estas aguas, pasó por el Jordán y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Y por qué el desierto? A muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes han pasado por eso, yo he pasado por eso. Y muchas personas piensan que no van a pasar por este desierto, pero este desierto es indispensable, es necesario, aunque parezca duro, aunque se vea árido, aunque se vea seco, aunque no se vea agua, aunque haya que caminar muchas millas, es necesario, es prescindible para ese cristiano que en realidad quiere conocer al amor del Señor. Ese es el paso o el número 4 en esta jornada. Y en ese desierto, usted y yo vamos a tener sed, vamos a tener miedo, vamos a tener hambre y vamos a querer regresarnos a Egipto. Al menos a mí me pasó. Extrañando cosas tal vez del pasado que ni siquiera me servían, extrañando esa carne o pensando en esa carne, teniendo miedo de que el Señor en ese desierto no iba a suplir mis necesidades, teniendo miedo de que el Señor no iba a suplir mi sed. O en muchos de los casos, tenía que caminar más porque no confiaba en Él y Él me hacía caminar más y más para que yo desista de poder crear un Dios en mí mismo y de prescindir de mis propias fuerzas. Eso es lo que Él no quiere. Este número 4, este paso por el desierto es muy importante porque lo que Él quiere enseñarle a usted es que usted dependa completamente de Él. Y mientras usted entiende esa dependencia con el Señor,
va a quedarse menos tiempo en el desierto. Algunos duraron 40 años, otros 20 años, otros como nosotros 7, 5 años, otros meses incluso, porque entendieron ese amor del Señor y entendieron que esas pruebas eran para poder hacer cambiar a esa persona, para que esa carne pueda morir. Les voy a dar un testimonio personal en lo mío. Los dije anterior, una parte era una adicción, pero detrás de esa adicción había otra cosa: miedo, 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 ansiedad. Y yo no entendía por qué cuando ya había conocido al Señor Jesucristo, me había incluso bautizado, el Espíritu Santo vivía en mí y vive en mí ahora. Empecé a tener en ese desierto 3 meses de una sequía enorme y empecé a tener miedo, mucho miedo. Fueron como 3 meses. Era un miedo muy horrible, un miedo que nunca había sentido antes. Antes, incluso cuando tenía miedo, cuando tenía pánico, cuando tenía ansiedad. Pero este miedo era un miedo distinto. Era un miedo donde yo sabía que Él estaba conmigo y yo sabía que nada me iba a pasar porque Él estaba conmigo. Pero Él me pasó por ese desierto para depender completamente de Él y saber que si yo le entregaba todo ese miedo a Él, reconociéndolo a Él como el Dios que está en control de mi vida, e incluso el control de ese miedo, yo iba a dejar de tener miedo y de ser más valiente y de ser mucho menos cobarde en esta vida. Y me lo quitó. 3 meses después me quitó y no ha vuelto más. Y yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué pasó esto tan feo? Porque es feo, es una sensación muy fea. Y Él muy claramente lo dijo. Esa fue una prueba para que confíes en mí y quitarte todo eso de atrás, todo lo que está atrás, esos soldados, esas cadenas, esos caballos, esos ídolos, están bajo el mar, bajo la agua. Y ahora tú eres mi hijo y tienes que tener una nueva identidad en mí, porque yo soy el que controlo todo, absolutamente todo. Y lo único que tienes que hacer es confiar en mí. Esa pasada del desierto, lo único que hace y lo mejor que hace es aumentar la fe de ese creyente. Pero aquí va algo interesante. Esa caminata, como lo dije anteriormente, va a depender de esa fe, la fe que usted está viendo ahí en esa pantalla, fe en grande. Mientras menos fe tenga, mientras usted crea o cree que por sus propias fuerzas va a salir de ahí, va a tener una caminata más larga. La única cosa que el Señor le pide en ese desierto es: ten fe en mí, porque yo te voy a sacar de ahí. Y aquí vienen las preguntas que alargan más esta caminata. ¿Tengo culpa? ¿No me perdonó? En realidad murió por mí, pero sigo sintiendo culpa. Soy culpable. Tengo vergüenza de lo que hice. Fíjate lo que hice antes. No me merezco eso. No me merezco el amor del Padre. No me merezco un abrazo. Mi papá fue así. Mi mamá fue así, así que el Señor seguro también lo es. ¿Será que Él de verdad me ama? ¿Será que de verdad Él va a proveer para mí agua? ¿Será que de verdad Él va a proveer para mí maná del cielo todos los días? ¿Será que de verdad le voy a creer? No, yo creo que mejor salgo de mi campamento y me agarro un poquito de maná, porque por si acaso, ¿no? O sea, si falla y no se acuerda él, mejor me agarro un poco más. No soy digno de ese amor. Sigo con miedo. Tengo desconfianza de que él va a llegar. Y ahí es donde empieza
el legalismo y la religión. ¿Por qué? Porque pienso que para ganarme ese amor infinito del Señor que no pide nada, como lo dijo Carolina, es que tengo que hacer un montón de cosas para poder ganarme el amor del Señor y yo mismo poder salir de ese desierto por mis propias manos y por mi propio esfuerzo. Es ahí donde empieza la idolatría, donde puede empezar una idolatría. Y digo idolatría porque nosotros mismos nos podemos hacer dioses y pensar que nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo, por hacer un montón de cosas, vamos a salir de ese desierto. Y lo único que Él quiere es nada más que creamos en Él. Y voy a citar para esto un versículo de Juan, capítulo 6 versículos 28 y 29. Miren qué interesante. La gente, los cristianos, el pueblo hebreo, los israelitas, le dicen al Señor, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y miren la respuesta increíble, fácil, que muchos de nosotros a veces o muchas veces no aceptamos o no queremos aceptar. Respondió Jesús, ok, está respondiendo Jesús, no está respondiendo otro. Responde Jesús, Jesús, Dios. Y les dijo, esto es Dios, esta es la obra de Dios. Ojo, que creáis en el que Él ha enviado, nada más. No les dijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que leer aquello, tienes que dejar de comer esto, tienes que comer esto otro, tienes que caminar de esta forma, tienes que levantarte de esta forma, tienes que ponerte estas cosas. No, lo único que le dijo es, crea en mí, nada más. Ten fe en mí, porque yo soy el que suplo cada una de tus necesidades. ¿Acaso no es una promesa al principio? Yo prometí en mi nombre que te voy a sacar de aquí. Yo escuché, yo viví, yo descendí, yo sé tu sufrimiento. Yo te voy a sacar de aquí. Eso es lo que nos falta creer a nosotros muchas veces. Y es aquí en este desierto donde pasan dos cosas. Es aquí donde el nuevo creyente empieza a caminar este desierto y hay otros creyentes que están todavía en este desierto y les empiezan a poner más cargas a esos pobres creyentes que empiezan a cruzar ese desierto. Porque esos creyentes que están en ese desierto, que aún no han pasado el Jordán, no creen que son dignos de recibir amor del Señor gratuitamente porque Él lo pagó en la cruz. Y como ellos no sienten ese amor, lo que hacen es que tampoco la gente que está pasando por ese desierto sienta ese amor. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos volvemos legalistas con ellos. Les hacemos sentir culpables, los hacemos sentir indignos igual que nosotros. Y les ponemos cargas y pesos de muchas cosas que tienen que hacer ellos. No hagamos eso con la gente que es nueva en el amor del Señor. No lo hagamos. Oremos por ellos y desde afuera, si es que estamos afuera del desierto, oremos por ellos y que el Señor tenga esa misericordia como la tuvo con cada uno de nosotros. Ese es el número 4. Dentro de eso, hay una parte interesante en Números 13 y 2. Números 13, versículo 2. Ustedes todos recuerdan que en medio del desierto el Señor le pidió a Moisés que mandara a los hombres de uno de cada tribu a explorar esa tierra, la tierra de leche y miel, que él les prometió antes. Ojo otra vez, están en el desierto todavía. Pero él dice, vayan a explorarla, vayan a ver mi promesa, vayan a ver qué es lo que yo tengo prometido para ustedes, estando en el desierto. Le dijo en Números 13:2, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, ¿se acuerdan?
estamos en este mundo y en este mundo es donde se cumplen esas promesas y se empiezan a vivir ya. La cual, ojo otra vez, yo doy, el Señor, Dios, Él está prometiendo que ya hay una promesa aquí y esa promesa es para los hijos de Israel. Cuando ellos fueron a la tierra, a explorar Canaán, ustedes se recuerdan que ellos se encontraron con muchas cosas increíbles ahí. Y una de las cosas con la que ellos se encontraron fue fruto, mucho fruto. Y fruto, una locura, un fruto grandote, un fruto inmenso. Se encontraron un racimo de uvas que lo trajeron ellos después de explorar, que lo cargaban entre dos. ¿Se imagina? Un racimo de uvas cargando entre dos personas, colocado en un palo. Increíble, increíble. Fruto grande, fruto en abundancia. Se encontraron también otras cosas que vamos ahorita a ver más adelante. Y lo que llama la atención aquí en este versículo es que ese valle donde ellos se encontraron, ese valle en Canaán, donde encontraron estas frutas, donde encontraron ese fruto, donde encontraron ese porvenir, esa abundancia, es Escol. Y Escol no solamente significa que es un ramo de uvas o un ramo de frutas, porque había mucho fruto y fruto muy grande, pero aquí va lo interesante. Por eso puse esta lámina. Usted dice, bueno, ¿y por qué pone frutos y flores el pastor? Mira, no me han hecho la pregunta, ¿por qué hay flores en esta fotografía? Escol también significa un ramo o un racimo de flores. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué analogía? Es un ramo de flores de un amante conquistando su novia. ¡Wow! Ese es Jesús dándonos un ramo de flores, dándonos la bienvenida a la tierra prometida y diciéndonos, te amo, de esta tierra es para ti. Tengo frutos, pero también te quiero enamorar y te doy este ramo de flores. Alguna gente va a decir, eso no es varonil, pastor. Hasta lo puse de color rosa. Vaya aprendiendo, si usted es hombre, a aceptar ese amor del Señor. Si a usted no le dio amor su papá o su hermano o su mamá, este amor no se compara, ni se puede comparar. Este es un amor diferente. Y lo mejor que puede hacer es aceptarlo, aceptar ese ramo de flores. Continuando con esto, cuando ellos llegaron a Canaán, pasó algo interesante. Y ustedes todos lo saben. Y ellos encontraron ahí gigantes, ¿sí? Gigantes. Encontraron ciudades amuralladas, encontraron gente gigante, encontraron muchas cosas que al verlas podían dar miedo. Esos gigantes representan nuestros miedos, esos gigantes representan nuestros pensamientos de si Él me va a rescatar, si Él me va a salvar, si Él va a suplir, si Él va a vencer a mis enemigos, si Él en realidad tiene el poder y el control sobre los enemigos de este mundo. Esos son los gigantes, si en realidad Él me ama. Lo interesante de todo esto fue, por eso tengo esta lámina aquí, ustedes dirán, ¿y qué hace este grillito aquí, verdad? Este saltamontes. Esa es a veces la forma como nos vemos nosotros y definitivamente cómo se vieron ellos en esa tierra de Canaán, diminutos, pequeñitos, chiquititos, no dignos de un amor tan grande. Dice en Números 13:33, cuando ellos entraron allá y ya regresaron a dar ese reporte, dicen, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, enormes, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, ojo con esto, a nuestro parecer, la forma en cómo nos vemos nosotros,
como langostas. En el término que utiliza aquí langostas es para grillos, saltamontes, pequeñitos. Y así les parecíamos a ellos. Ellos pensaban, ellos tenían ese criterio que los gigantes los veían de esa forma. Y ese es uno de los errores que tiene el cristiano, que nos vemos tan pequeñitos, tan chiquititos, tan miserables, que no creemos que somos dignos dignos del amor del Señor ni de la protección del Señor. No, pastor, los demonios son grandotes, son gigantes, son horribles, son feos. Y bueno, son feos por una razón. Tienen miedo, sufren, perdieron toda la gloria, fueron sacados de la presencia del Señor. Ellos huyen y tienen miedo de el más y único poderoso Dios que existe en el universo y las galaxias. Y las buenas noticias es que usted y yo somos hijos del que le acabo de mencionar. ¿Por qué darle el protagonismo a esos y hacerlos gigantes, grandes, invencibles, cuando somos hijos del Señor, de Jehová, Rey de los ejércitos? No tenga esta mentalidad de grasshopper, de langostita, de grillito. No la tenga. Usted es grande. El Espíritu Santo vive y mora en usted. Usted tiene poder y energía porque Él vive en usted y esa es su identidad. Y no rechace ese amor. Miren qué interesante, en Números 13:27, un poco antes de este, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ellos dijeron, sí, sí, fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y ahí estaba indicando el tremendo racimo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades son muy grandes, fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, son gigantes. Esa es la forma equívoca de pensar. No se puede pensar así. Si usted quiere salir de ese desierto, tenga por completa confianza de que el Señor va a vencer todos esos gigantes. Pastor, yo no he visto ningún gigante. Sí, los gigantes están aquí adentro en su cabeza. Es el miedo, es la inseguridad, es todo lo que le detiene a usted de llegar a esa tierra prometida donde hay leche y miel. Deje de pensar así. Usted es hijo del máximo, del creador, de las estrellas, los planetas, el universo y todo lo que hay dentro y fuera de él. Y estos son los dos grupos de personas que nos vamos a encontrar en el desierto. Unos que le dicen, como Josué y Caleb, adelante, si podemos, nosotros podemos. ¿Sabes por qué? Porque Él ya lo prometió y Él ya lo dio. Él es Dios. Y va a haber otro grupo de personas que va a decir, no, 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 esos son gigantescos, a esos nadie los puede, no, 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 no te mereces el amor, no, no, no. O usted mismo empieza a creerse en eso, ¿verdad? No creo, no, 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 no me merezco el amor del Señor, no, no, no ha de ser así, no. Sí murió, pero no murió por mí, ¿verdad? Yo evangelizo a otros y les digo a ellos que Él murió por ellos, pero yo aceptar ese amor, wow, no, ¿qué pasó? No, 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 no me siento digno. Como no me siento digno, voy a empezar a buscar cosas que tengo que hacer para en realidad sí ganarme el amor del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Y empieza el legalismo y empieza la religión. Y aquí van dos cosas interesantes. Una, nos quedamos en el desierto, o dos, creemos y pasamos a la tierra prometida. Mire qué fotografías tan distintas, tan interesantes. En la una está el desierto, en la otra está la tierra prometida. Mire, cultivos, árboles, casas, abundancia y un río increíble para que empiece usted a fluir ahí, a bañarse ahí, a disfrutar del amor del Señor en este mundo, en la tierra de Canaán. En Números 14, del 9 al 11 dice,
Ojo, qué interesante, por eso puse aquí la palabra rebeldía. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¡Wow! Ese sí es un valiente increíble. Su amparo se ha apartado de ellos, se los dije antes, cayeron y no tienen ningún amparo, por eso tienen miedo, por eso no viven en paz. No tienen a Dios. Imagina usted vivir sin el amor del Señor y la protección del Señor. Qué oscuridad tan fea, qué agravio tan grande, qué miedo tan grande, qué ansiedad, qué pánico horrible. Y con nosotros está Jehová, no les temáis. Entonces toda la multitud, aquí va los religiosos, aquí van. Ya él dijo, ¿verdad? Les dio ánimo. El Señor nos prometió, el Señor te ama. Vámonos, pasemos a la tierra prometida, salgamos de este desierto. Y aquí va el otro grupo de personas, ojo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Wow. Lo único que ellos estaban diciendo es, mira, confiemos en el Señor. Él nos ama tanto que aquí al otro lado, pasando este río, está la tierra prometida. Y lo único que tienes que hacer es creer en el amor de Él. Y esta gente, los rebeldes, y le llama rebeldía simplemente porque no cree en el Señor, dice, no seas rebeldes porque no crees en Él, los iban a apedrear. ¿Cómo es posible? ¿Amor al otro lado del Jordán? Estás loco. No puede haber. Vivimos en este mundo. No puede haber. No, 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 no te puedo creer que haya amor aquí. No. Yo recibir ese amor, no. No, no, no. Síguete aquí en el desierto. Sigue aquí leyendo más, sigue aquí haciendo más cosas, sigue aquí poniéndote más cargas, sigue aquí poniéndote más, te voy a dar más tarea, te voy a poner un montón de cosas, porque ese amor no creo que sea tan fácil. ¿Qué va a ser tan fácil? No. Uf, para ganarme un amor así tengo que hacer un montón de cosas. Escoja usted. ¿Se queda en la rebeldía de ese desierto sin creer en el amor? Mírelo, ahí está al lado. O cree en ese amor que no pide nada, nada, absolutamente nada, nada. Y cuando yo digo nada, algunos de ustedes detrás de las pantallas o alguna gente que escuche esta prédica va a decir, uy, ¿cómo que no? Hay que obedecer los mandamientos. Claro que sí. Pero los mandamientos son para protección de nosotros. Son dados por amor. Son dados para protegernos a nosotros de poder vivir en esta tierra de leche y miel con libertad y con gozo, sin que nadie nos acuse y sin tener culpa de nada. Esa es la importancia de los mandamientos. En este desierto, Jehová les puso muchas leyes, muchísimas leyes. Les puso tantas leyes que no podían cargarlas, no podían. Eran difíciles de cumplir. Muy difícil. Y usted dirá, ¿por qué les puso leyes si sabía que iba a ser difícil? Exactamente por eso. Porque lo único que Él quiere hacer entendernos a nosotros es que por leyes nadie se va a salvar, si no es por un amor entregado por Él mismo. Cuando pone leyes, estatutos y tantos reglamentos, es para hacernos conocer. Mira, si ves, cada vez que quieres cumplir algo y hacerlo de esta forma y cumplirlo de esta forma, no lo vas a hacer. Es un peso tan grande. Lo que tienes que hacer es creer en mí y creer en mi amor. Eso es lo único que tienes que hacer. Eso es lo único que tienes que hacer. Ok, aquí va algo interesante. Si usted quiere pasar de ese desierto a esa tierra prometida, tiene que morir. Recordemos que la generación que entró a este desierto murió. Es una analogía para representar la humanidad, la desconfianza y la falta de dependencia del Señor en nosotros. Esa parte
tiene que morir, tiene que quedarse en el desierto, tiene que morir ahí para poder pasar. Muera, muera todo ese capricho de que no se merece el amor del Señor. Muera toda esa parte que lo separa al Señor de usted entre la tierra prometida y entre ese desierto. Que muera. Tiene que morir, tiene que quedar enterrada en ese desierto. Así quedó esa generación. Incluso, el Señor le dice a Josué en Josué 5:2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar, perdón, la segunda vez a los hijos de Israel. Significa el cortar esa carne, el cortar esa carne de depender de nosotros mismos, dejar esa carne a un lado, dejar esos deseos, dejar todo ese pensamiento de que nosotros podemos vivir bajo nuestras propias leyes, en nuestra carne, y no depender de un Señor, de un Dios que suple absolutamente todo, porque Él nos ama. Esa carne tiene que morir. El momento en que esa carne muere, y ahora sí usted en su espíritu dice, yo solamente dependo de Jehová. Yo sí voy a confiar en sus promesas. Yo sé que Él tiene cosas grandes para mí. En este mundo es ahí donde usted acepta ese amor, donde se deja cargar como un niño, donde se deja abrazar por el Señor, donde acepta ese amor y esa carne muere y queda enterrada en el desierto. Ese es el quinto paso en esa jornada que tiene que pasar cada cristiano. Ahora sí, crucemos el Jordán. Venga, vamos de la mano con el Señor. Ese es el sexto. Y ya vamos a acabar. En Josué 3:13 dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, ojo, se asientan en las aguas del Jordán, quiere decir que empezamos a tener confianza en Él, estamos asentados, nos metemos en ese río y decimos, ok, Señor, toma el control, yo creo en ti, ya no tengo sed, ya no tengo miedo, voy a dejar que me abraces, voy a dejar que me cargues. No hay culpa porque tú moriste por todo eso. Y si me acuerdo de algo en el pasado, voy a acordarme exactamente que tú moriste por eso. Y ya no tengo ninguna culpa, ni ninguna carga, ni ninguna cadena. Ahora acepto mi identidad en ti porque tú moriste por eso, por mí, por todo lo que hice antes, por lo que hago ahora y por lo que haré después. Ahí se asientan los pies en ese río. Cuando ahí acepto de verdad el Señor y ese amor que Él tiene para nosotros. Se lava el legalismo, se lava la religión, se lava la falta de fe, se lava el ser indigno de recibir ese amor. Asentamos esos pies, las aguas se separan, se dividen, se detienen y nosotros cruzamos ese Jordán. ¿Se acuerda de la palabra que le dije Jordán, que significa fluir, flotar, dejar correr, llevar río abajo? Eso es lo que Él quiere. Métete, sumérgete y déjate llevar. Y una vez que nos dejamos llevar por el Señor y la mano de Él, lo que ahora sí Él nos pide con toda fortaleza, con esa nueva identidad, es que pasando el Jordán, la confianza del Señor una vez aceptada en nuestros corazones y esa dependencia completa de Él en su poder divino, lo único que nos pide es, miren, clamen a mí y yo voy a derrumbar todas esas paredes.
Acuérdense, cuando pasaron el Jordán tuvieron que derribar esas paredes de Jericó antes de heredar la tierra prometida. Y adentro, detrás de esos muros, había gente que tenía miedo, tenían pavor a la gente de Israel. Está en Canaán y tenían pavor. Escúcheme bien, los demonios le tienen pavor a usted porque usted es hijo del Altísimo. Y lo único que tiene que hacer es, qué interesante, ¿se acuerda la primera lámina? Empezó con un clamor y mire, y acaba con otro clamor. Este clamor es diferente. Aquí usted clama sabiendo y conociendo que Él tiene la victoria en sus manos. Josué 6:5 dice, cuando todos escuchen el toque de la trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará, ojo, sin impedimento. Pero miren lo que dice aquí. Cada uno, no dice uno sí, otro no, el otro, bueno, tú te quedas. No, 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 tú tampoco, tú no has hecho suficiente, tú tienes que leer más, tienes que hacer más cosas. No, 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 no. Ah, no, aquí dice clama, confía en mí. Clama a quién soy yo, clama el poder que tienes en mí y todas las barreras y los muros van a caer. ¿Cuáles son esos muros? Toda esa desconfianza y la falta de dependencia que nosotros a veces tenemos en el Señor. Miedo, falta de paciencia, falta de perdón, pero sobre todo miedo y sobre todo culpa, mucha culpa. Derrumbe esos muros. No se quede en el desierto, pase el Jordán, asiente los pies, porque adentro hay una tierra prometida. Y esa tierra prometida está aquí, hoy, ahora, en medio de esto. Y continúa en la eternidad cuando lo veamos cara a cara, como decía la alabanza al principio. Y para acabar, lo único que el Señor pide, que es muy importante, es una cosa que usted no tiene que olvidar. Cuando pase esos muros y llegue a esa tierra prometida, que es aquí, esto es lo que tiene que hacer. Mire lo que le pide el Señor. En Números 35, 50, 53 dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando a la tierra de Canaán, ojo, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis a todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Pero mire lo que le dice él. Deshazte de todos los ídolos, no hagas pacto con nadie. No vuelvas a lo que volviste o tenías antes. Límpiate, santifícate. Vive en este mundo, pero aparte. Destruye todo, saca todo. No dejes nada. No formes parte de ese botín. Y vas a seguir bendecido por mí y te repartiré todos mis territorios, porque son míos, y al ser míos te pertenecen a ti. Y con eso acabo esta prédica, espero que se haya entendido. Nuevamente esos números no representan religión ni legalismos, es solamente una idea, un mapa para que usted pueda entenderlo. Espero que en este proceso usted entienda ese amor del Señor y lo reciba. Y por eso vamos a hacer una oración para aquellos que todavía están en Egipto y que todavía están en el desierto y no han pasado esta tierra, por esta tierra prometida, pasando el Jordán, o incluso aquellos que están en esta tierra prometida, pero aún han hecho tratos con ídolos. Señor, te agradecemos por esta palabra que has puesto para la gente que tiene sed,
para la gente que te quiere amar, la gente que te quiere buscar. Mi Señor, te damos las gracias infinitas por este tiempo, porque tú tienes el control de todo. Mi Señor, te pedimos que aquella gente que está en Egipto, Padre Santo, como muchos de nuestros amigos o familiares, clamen, mi Señor, a ti y tú los escuches. Y que cuando clamemos nosotros, como tú lo has decidido, como tú ya lo has pensado y lo has hecho, escuches nuestro clamor, Señor, y que salgan de Egipto. Y que cuando entren en ese desierto, mi Señor, sepan, Padre Santo, que tú estás en control de todo, que tú vas a suplir, mi Señor. Y que nosotros, Padre Santo, como congregación, como pastores, como hermanos, no nos volvamos legalistas ni religiosos, Padre Santo, sino que permitamos que estas personas por sí mismas, Padre Santo, en unión, en bendición y en sociedad contigo, Padre Santo, entiendan, mi Señor, que tienen que depender de ti. No les pongamos más pesos, Padre Santo, en esa mochilita que llevan después de salir de Egipto, Padre Santo, que lo principal solamente eres tú. No les pongamos más condiciones, ni más religiones, ni más legalismos, ni más cargas en esa mochilita. Padre, tantas cosas que les ponemos a veces a los nuevos creyentes en las congregaciones, tantas cosas que tienen que leer o hacer para ganarte tu amor cuando no es así. Ellos van una vez que conocen tu amor, ahora sí, a leer, a aprender, a buscar, porque el amor es el que lleva a eso y no al contrario. Te pedimos, Señor, por esa gente que está pasando el Jordán, Padre Santo, para que confíe en ti. Y te pedimos para aquella gente, mi Señor, que está destruyendo muros, que lo destruyan junto a ti. Y te pedimos para aquellos, Padre Santo, que están al otro lado ya de los muros, que no hagan ningún tipo de convenio con ningún ídolo de este mundo, con todo lo que brilla, el oro, la piedra. Padre, con nada de esas cosas, que nos mantengamos siempre contigo, mi Señor, y esa es tu promesa. Padre, te pedimos también hacer esta oración junto contigo y con la gente que todavía no te conoce. Padre, te pedimos que los aceptes y les pedimos a ellos que repitan algo tan sencillo como es lo siguiente. Señor, siento cadenas, siento pesos, siento temor, siento miedo. No puedo salir de esta esclavitud, no puedo salir de este miedo, no puedo salir de estas condenas. Me siento culpable, indigno, nadie me ama. Pero quiero hoy, mi Señor, confesar con mi boca que yo acepto tu amor, que tú moriste en la cruz por mí, mi Señor, que tú me cambiaste a mí en la cruz, una persona que era culpable y ahora es inocente porque tú has entregado la vida por mí. Y quiero seguirte, y quiero encontrarte, quiero buscarte, quiero amarte, quiero entender ese amor y quiero salir de todo esto. Eso es lo único que tiene que hacer si usted es una persona que aún está en Egipto. Lo invitamos a que haga esa oración para que el Señor llegue a su vida y pase por todas estas jornadas que son tan hermosas. Un placer y que Dios los bendiga.